Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a seguir trabajando con la estructura del aparato psíquico, ¿sí? En realidad vamos a hacer un pequeño repaso y a continuar con las instancias que nos quedaron pendientes de las clases pasadas. Lo importante hoy es rever lo que Freud estipuló como la primera y la segunda tópica, hacer un completo eh, comentario sobre eso y avanzar para lo que sería nuestro propio esquema de psique. Así que para eso vuelvo con mi pizarra, ¿sí? Me vuelvo a correr un poco, vuelvo a situar a la primera y a la segunda tópica, ¿sí? Como les decía yo la semana pasada, el esquema de la segunda tópica complementa, no solamente el esquema, sino la misma tópica complementa, la segunda tópica va a complementar a la primera, ¿sí? Decíamos la semana pasada que el inconsciente es la parte más profunda, ¿sí? Ustedes entienden la palabra tópica, ¿sí? Topo es lugar, ¿sí? Lugares psíquicos, ¿sí? La primera tópica, ¿sí? Va a ubicar 3 lugares psíquicos: el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Del inconsciente ya hablamos, ¿sí? Que está ocupado por todos los deseos, por todos los pensamientos, por todas las emociones que están reprimidas, ¿sí? O que están muy guardadas dentro de él, ¿sí? Y que lo que necesitan es satisfacer el placer, ¿sí? Tiene una necesidad, el lema decíamos es tiene una necesidad y quiere satisfacerla ya, ¿sí? Está regido por el principio del placer. Bien, vamos a seguir por el preconsciente, ¿sí? ¿Qué sería el preconsciente? Serían todos aquellos pensamientos, emociones, fantasías, etcétera, que son proclives a poder ser conscientes. Un ejemplo del preconsciente podría ser cuando uno dice, ay, lo tengo en la punta de la lengua, se quiere acordar de algo uno y sabe que lo sabe, pero no le puede poner palabras, ¿sí? Ese sería un ejemplo claro de preconsciente. Por otro lado, para seguir avanzando dentro de la primera tópica, tenemos la parte consciente, ¿sí? De la parte consciente lo que podemos decir en general es que es lo que tiene que ver con las cuestiones de pensar, de hablar, de razonar, y que está regido, a diferencia del inconsciente, por un principio de realidad, ¿sí? Que va a sopesar, va a balancear, va a encontrar la manera, ¿sí? De adaptarse y de ajustarse a la realidad en función de lo que el inconsciente necesita, quiere, desea y se pone imperante, ¿no? Entonces la parte consciente lo que va a hacer, sí, es un poco, vamos a poner un ejemplo, es como si yo tuviera ganas de tomar un helado, ¿sí? Y mi mente consciente me va a decir, bueno, Vero, pero para tomar el helado primero vas a tener que cenar, ¿sí? O sea, hay algo en mí que expresa un deseo, pero también hay una parte, ¿sí? Que me ordena y me invita a ver y a verificar en qué momento sería mejor tomar ese helado, ¿sí? Bien, eso es primera tópica. ¿Qué es lo que pasa? Para la segunda tópica, esto estamos hablando los primeros años o sea, entre el 1900 y 1915, ¿sí? Ya para 1920 tenemos segunda tópica, ¿sí? Freudiana. ¿Qué es lo que me pasa a Freud? Empieza a descubrir en el análisis, ¿sí? De que en realidad hay muchos mecanismos de defensa, ¿sí? Que en realidad son inconscientes y que no son solo describibles con el concepto de inconsciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque él descubre que los mecanismos de defensa los pone en marcha el yo. Y vamos a empezar a evaluar, ¿sí? Que el ello, que es de la figura que hablamos el otro día, es el único inconsciente, ¿sí? Después todos, super yo y yo, tienen aspectos inconscientes, pero aspectos también preconscientes y conscientes. Entonces, la parte inconsciente del yo va a ser la que va a poner en marcha los mecanismos de defensa, ¿sí? Por eso decíamos que esta tópica viene a complementar a la anterior, ¿sí? Porque Freud sigue descubriendo cosas y descubre que, por ejemplo, la puesta en marcha de los mecanismos de defensa es por parte del yo, pero es por la parte inconsciente de este yo. Vamos a también entender que dentro del super yo hay también partes conscientes y partes inconscientes. Quiere decir, vuelvo a repetir, que el único que va a ser
solo inconsciente va a ser el ello, ¿sí? Recordemos que nacemos y somos puro ello, ¿sí? Y que alrededor de los 5 años más o menos se van a ir desarrollando, sobre todo está estipulado el super yo, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando decimos super yo? Vuelvo a decir, lo digo muy resumidamente en función de que esto es algo para poder pasar a otra instancia, ¿sí? Cuando hablamos de super yo, básicamente estamos hablando de la conciencia moral, de toda la internalización de los conceptos y de las reglas y de las normas de la vida, ¿sí? Internalizamos de quién, de la cultura, de la sociedad y sobre todo de los mandatos familiares, del deber ser, de lo que internalizamos, de la manera en que nos criaron de alguna manera. Básicamente tenemos esa parte de conciencia moral y tenemos también una parte de ideal del yo, que es como la autoimagen ideal a la que debemos aspirar de alguna manera, que también está formada por cuestiones y conceptos morales y éticos. Básicamente, el yo va a tener que como lidiar con las tendencias y los deseos del ello y de alguna manera para poder concretar lo que el ello quiere, el yo va a tener que mediar con la realidad, ¿sí? Para ver si eso que el ello quiere, ¿sí? Está bien o está mal para el super yo. Entonces, vamos a decir que el yo está en una continua mediación entre el ello y el super yo, ¿sí? En contrarresto, digamos, de lo que veníamos hablando, el yo va a estar regido por el principio de realidad, lo que quiere decir justamente que va a sopesar, evaluar costos, beneficios, momentos, etcétera, etcétera. Un ejemplo típico, ¿sí?, del comportamiento del yo es, por ejemplo, ante la idea o ante la necesidad o el deseo de querer rendir un examen, si estoy estudiando en la facultad, por ejemplo, ¿sí?, va a ser anotarme para la mesa de examen, ¿sí?, días previos a la fecha, sentarme a estudiar, repasar, presentarme al examen, ¿sí?, y luego, si me fue bien, obviamente festejarlo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a entender que esto que estuvimos viendo del esquema del aparato psíquico freudiano es solamente un esquema, el esquema de inicio, el principal, el que le abrió la cabeza al mundo sobre la existencia del inconsciente. Pero bueno, nosotros, como yo bien hice la clase pasada, vamos a entender toda la parte consciente, ¿sí? Toda la parte ubicada de esta línea roja para arriba, ¿sí?, como parte dentro de la dinámica del cuerpo, en el cuerpo físico, ¿sí?, en el cuerpo nuestro, el que tocamos, ¿sí?